Bienvenidos a nuestro canal. Hoy descubrirás una historia que pocos se atreven a contar. La de un hombre admirado, respetado y también cuestionado. A los 68 años, Ricardo Darín revela el lado más íntimo de su vida. Las 5 personas a las que jamás podrá perdonar. Detrás del éxito, de las luces y de los aplausos, se esconde una historia de heridas, límites y silencios. Ricardo Darín no es solo un actor, es un símbolo del cine argentino, un rostro que representa elegancia, honestidad y talento. Pero detrás de esa mirada serena y esa voz grave se ocultan capítulos que pocos conocen. En este video, vamos a recorrer la vida de Darín desde sus inicios hasta los momentos que marcaron su alma, y entenderemos por qué incluso los ídolos tienen batallas que nadie ve. Gracias por ver este video. Suscríbete al canal para apoyar nuestro trabajo y seguir descubriendo las historias ocultas detrás de las estrellas. Ricardo Alberto Darín nació el 16 de enero de 1957 en Buenos Aires, Argentina. Creció en una familia donde el arte no era una elección, sino una herencia inevitable. Su padre, Ricardo Darín padre, fue un reconocido actor de cine y teatro. Su madre, René Roxana, también actriz, le inculcó la pasión por el escenario. Desde pequeño, Ricardo respiró arte. A los 10 años ya dominaba los estudios de televisión y a los 14 debutó oficialmente en la pantalla argentina. Su talento era natural, casi instintivo. Tenía esa presencia magnética que no se aprende, una mezcla de sensibilidad y fuerza, que lo hacía destacar incluso entre los adultos. No nació con privilegios, pero sí con una determinación inquebrantable. Durante los años 70 y 80, se convirtió en un rostro habitual de la televisión argentina. Participó en telenovelas y programas que lo convirtieron en ídolo nacional. Sin embargo, mientras muchos se conformaban con la fama, Darín soñaba con algo más grande. Quería contar historias que transformaran, que dolieran, que dejaran huella, punto. Esa inquietud lo llevó al cine, un territorio donde las luces son más frías, pero las verdades, más profundas. Allí comenzó su verdadera transformación. Pasó de ser el galán televisivo, a convertirse en un actor de profundidad y carácter. Cada papel era una búsqueda, una confesión. Películas como 9 reinas y El hijo de la novia, lo convirtieron en un referente de la actuación latinoamericana. El reconocimiento internacional llegó con El secreto de sus ojos, ganadora del Oscar a Mejor Película Extranjera en 2009. A partir de ahí, su nombre se volvió sinónimo de calidad, de cine con alma. Su estilo era distinto, sobrio, humano, real. No necesitaba gritar para emocionar, ni exagerar para convencer, bastaba con una mirada para transmitir un mundo entero. Pero mientras su carrera brillaba, Ricardo empezaba a volverse más reservado, evitaba los escándalos, rechazaba los chismes, y prefería hablar solo a través de sus personajes. Se casó con Florencia Vaz, su compañera de vida y madre de sus 2 hijos, y construyó una familia sólida, lejos de los focos. Sin embargo, esa misma sinceridad que lo hacía admirado, también lo convertiría en blanco de conflictos inesperados. Porque en un mundo donde todos aplauden el éxito, pocos toleran la verdad, y Ricardo, fiel a sí mismo, nunca supo callar lo que pensaba. Esa franqueza, tan pura como peligrosa, marcaría el inicio de las grietas que cambiarían su historia. En las próximas partes, descubrirás las disputas políticas, los malentendidos en el cine, y las confesiones más duras del actor que alguna vez fue considerado intocable. Porque detrás del mito hay un hombre que aprendió que decir la verdad tiene un precio. En esta segunda parte, vamos a retroceder en el tiempo, a los años en los que un joven Ricardo Darín comenzaba a comprender que la fama y el arte no siempre caminan de la mano. Su historia familiar, su búsqueda interior y su lucha contra los estereotipos fueron las primeras batallas de un artista que jamás se conformó con ser un rostro bonito en la pantalla. Desde sus primeros pasos, Darín entendió que la actuación no era un juego. En su casa, los aplausos no eran símbolo de vanidad, sino de disciplina. Su padre, un actor apasionado, le enseñó que el talento sin esfuerzo se marchita. Su madre, con una ternura rigurosa, le repetía que la verdad del personaje está en los ojos, no en el guión. Esas lecciones marcaron su carácter.
perfeccionista, sensible, pero también exigente. Cuando apenas tenía 20 años, ya era conocido en todo el país. Su sonrisa llenaba revistas, su presencia en televisión despertaba admiración y envidia a partes iguales. Sin embargo, y mientras muchos lo llamaban galán, él sentía que ese título era una cárcel. No quería ser el ídolo de moda. Quería ser un actor con voz, con alma, con propósito, y esa ambición lo llevó a tomar decisiones que pocos comprendieron. A mediados de los años 80, en pleno auge televisivo, Darín comenzó a rechazar papeles repetitivos, prefirió roles más arriesgados, más humanos. Esa decisión le costó contratos, amistades e incluso dinero, pero también le abrió las puertas a una nueva etapa. El cine de autor. Allí, su carrera tomó una dimensión distinta. Cada película era un espejo en el que reflejaba no solo a sus personajes, sino a sí mismo. Su interpretación en Nueve Reinas, junto a Gastón Pauls, fue un punto de inflexión. El público descubrió a un Darín distinto, con matices, con una fuerza contenida que hipnotizaba. Luego llegaría El hijo de la novia, donde mostró una vulnerabilidad que conmovió a millones. Ya no era solo un actor querido, era un símbolo de autenticidad, pero lo que pocos sabían era que detrás de esa madurez artística, se escondía un hombre que cargaba con dudas, heridas y frustraciones. Ricardo había crecido viendo cómo la fama de sus padres era efímera, sabía que la popularidad no garantiza respeto y que el respeto, a veces, cuesta caro. Por eso, cuando su propio nombre empezó a brillar, decidió no perder la humildad. No le interesaban los flashes ni las fiestas. Lo que quería era hacer cine que dejara huella. Así nació su alianza con directores como Juan José Campanella y Damián Cifrón, con quienes construyó personajes inolvidables. Sin embargo, esa misma búsqueda de perfección lo volvió exigente en los rodajes. Algunos lo consideraban meticuloso, otros difícil, pero nadie dudaba de su compromiso. Su obsesión por los detalles lo llevaba a repetir escenas una y otra vez hasta lograr la emoción exacta. El secreto de sus ojos fue la consagración definitiva. La película no solo ganó el Oscar, sino que colocó a Darín en el mapa mundial del cine. A partir de entonces, su nombre se pronunció con respeto incluso fuera de Argentina. Detrás de las cámaras, su vida seguía un ritmo distinto. Junto a Florencia Vaz, formó una familia discreta, alejada del ruido mediático. Sus hijos crecieron en un entorno donde la fama era algo secundario. Ricardo siempre repitió que el verdadero éxito no está en los premios, sino en poder dormir tranquilo, sabiendo que no traicionó sus principios. Esa filosofía lo acompañaría en sus momentos más oscuros. Pero el destino tenía preparado otro tipo de escenario. A medida que su figura pública se hacía más influyente, su voz comenzó a tener peso más allá del cine. Las entrevistas ya no giraban solo en torno a sus películas, sino también a sus opiniones sobre la política, la justicia y la ética. Y ahí, sin buscarlo, Darín cruzó la línea que separa al artista del ciudadano incómodo. En la siguiente parte, veremos cómo una sola pregunta dirigida a una presidenta cambió para siempre su relación con el poder, con los medios y con el público. A veces, una verdad dicha en el momento equivocado puede transformarse en una tormenta. La historia de Ricardo Darín dio un giro inesperado cuando, sin proponérselo, se convirtió en protagonista de un debate nacional. No fue por una película, ni por un premio, sino por algo mucho más peligroso. Una opinión. En un país donde la política divide pasiones, el actor más querido de Argentina se atrevió a formular una pregunta que retumbó como un trueno. ¿Cómo hizo su patrimonio para crecer tanto? La destinataria era nada menos que Cristina Fernández de Kirchner, entonces presidenta de la Nación. Esa frase, lanzada en una entrevista en 2013, cambió todo. Lo que para Darín fue una inquietud genuina, para muchos fue una provocación. Los medios se abalanzaron sobre sus palabras, los titulares lo pusieron en el centro de la tormenta, y, en cuestión de horas, pasó de ser un símbolo de elegancia y respeto a un personaje polémico. Cristina no tardó en responder. Una carta abierta publicada en redes sociales lo acusó de desinformado, de repetir discursos opositores, y hasta de tener problemas con la AFIP, la Agencia Fiscal Argentina.
Aquella respuesta encendió una guerra mediática sin precedentes. Ricardo Darín, que siempre había evitado los escándalos, se vio arrastrado a una batalla que no buscó. Algunos lo aplaudieron por su valentía, otros lo criticaron con dureza. La polarización política lo convirtió en blanco de ataques y defensas que no tenían que ver con su carrera, sino con un país fracturado entre ideologías. En entrevistas posteriores, confesó que se sintió dolido, incluso angustiado, no por la crítica en sí, sino por la magnitud del conflicto. Yo no quería agredir a nadie, solo expresar una preocupación legítima, explicó con voz temblorosa, pero la grieta ya estaba abierta. Este episodio reveló una nueva faceta de Darín, la del hombre que, sin quererlo, se convierte en símbolo de la sinceridad en tiempos de censura. Su pregunta no buscaba confrontar, pero terminó exponiendo la fragilidad de quienes se atreven a hablar. Fue una lección amarga. Descubrió que, en un entorno de poder y expectativas, decir la verdad tiene un precio alto, y que, incluso para alguien admirado, ese precio podía ser la soledad. Un año antes, otro episodio había anticipado esa tensión. Ricardo Echegaray, entonces director de la FIP, insinuó públicamente que Darín debía explicaciones al fisco. No hubo pruebas, ni acusaciones formales, pero la frase bastó para generar sospechas. Para alguien que siempre había cuidado su imagen con honestidad, aquella insinuación fue devastadora. Las declaraciones son falsas y tienen motivaciones políticas, respondió con firmeza. Exigió una rectificación, pero nunca la obtuvo. ¿Qué más le dolió? No fue el ataque, sino el silencio de quienes callaron ante la injusticia. Durante meses, la prensa lo acosó con preguntas. Algunos amigos dijeron que nunca lo habían visto tan afectado. No era el miedo a la justicia, sino la sensación de haber sido traicionado. En ese momento, Darín comprendió que el precio de la integridad no se paga con dinero, sino con heridas invisibles. Aprendió que no basta con tener razón. A veces hay que resistir el peso de la duda pública. Sin embargo, su reacción no fue esconderse ni victimizarse. Optó por seguir trabajando. Su refugio siempre fue el cine. Filmó nuevas historias, pero con una mirada más introspectiva. Su arte comenzó a reflejar la vulnerabilidad de quien ha visto cómo la verdad puede ser malinterpretada. En personajes como los de Truman o La Cordillera, exploró los límites entre la ética y el poder, entre lo que se dice y lo que se calla. Cada papel se volvió un eco de su propia experiencia. En el ámbito personal, encontró apoyo en su esposa Florencia Vaz y en sus hijos, quienes se convirtieron en su ancla emocional. Mi familia es mi lugar seguro, dijo en una entrevista. En medio del ruido mediático, decidió apostar por el silencio, por la introspección, pero el destino no le daría tregua. Apenas comenzaba a sanar, una nueva grieta aparecería, esta vez dentro del mundo que más amaba, el cine. Lo que estaba por venir no sería una disputa política ni fiscal, sería algo más íntimo, más doloroso, una herida provocada no por enemigos, sino por colegas. En la próxima parte conocerás los conflictos que enfrentó dentro de los rodajes, las acusaciones que sacudieron su reputación, y las disculpas que marcaron un antes y un después en la vida de Ricardo Darín. Porque a veces, el peor juicio no viene del público, sino de quienes te conocen de cerca. La cuarta parte de esta historia nos lleva al territorio más delicado, el del cine. El espacio donde Ricardo Darín construyó su leyenda, pero también donde comenzó a sentir el peso del cuestionamiento. Hasta ese momento, su carrera parecía intocable. Era el actor que todos querían tener en sus películas, el compañero ideal, el profesional respetado por su talento y su ética. Pero en 2014, algo cambió. Un comentario inesperado encendió una chispa que, con el tiempo, se convertiría en incendio mediático. Durante la promoción de Relatos Salvajes, la película que arrasó en taquilla y ganó reconocimiento internacional, su compañera de elenco Erika Rivas dijo en una entrevista que trabajar con Darín no había sido una experiencia grata. Lo calificó de difícil, y aunque no utilizó palabras agresivas, el impacto fue inmediato. Los titulares se multiplicaron. ¿Cómo era posible que el actor más querido del país tuviera conflictos en el set? La noticia corrió como fuego. Algunos lo defendieron, otros comenzaron a dudar. Por primera vez, su imagen pública se resquebrajó.
Ricardo respondió con serenidad. Lamento que haya sentido eso. Tal vez hubo un malentendido. Siempre trabajé con respeto. Su declaración fue medida, casi terapéutica, pero el daño ya estaba hecho. La prensa amplificó la polémica y el público, confundido, empezó a mirar al ídolo con otros ojos. No fue un escándalo con gritos ni insultos. Fue algo más silencioso y profundo. La duda, esa duda que corroe reputaciones sin necesidad de pruebas. Parecía un episodio aislado, una anécdota que el tiempo borraría. Pero en 2018, el nombre de Darín volvió a los titulares, esta vez con más fuerza. Valeria Bertuccelli, una actriz de gran trayectoria y perfil reservado, confesó que había abandonado una obra teatral porque Ricardo Darín me hizo sentir mal durante todo el proceso. No habló de maltrato físico ni de insultos explícitos, pero sus palabras fueron lo suficientemente contundentes como para abrir una nueva herida pública. De nuevo, la prensa se abalanzó sobre la historia, multiplicando interpretaciones, versiones y juicios. En lugar de negar o atacar, Darín sorprendió al país con una reacción inesperada. En una entrevista televisiva, miró a cámara y dijo: si Valeria se sintió mal, yo le pido disculpas. Jamás quise que nadie se sintiera así trabajando conmigo. Ese gesto dividió opiniones. Algunos lo consideraron un acto de humildad y grandeza. Otros, una admisión velada de culpa. Lo cierto es que, por primera vez, el público vio al actor sin armadura. Ya no era el hombre inquebrantable, sino un ser humano expuesto o vulnerable. El asunto se calmó, pero solo por un tiempo. Poco después, Romina Gaetani, otra actriz, con la que Darín había trabajado en televisión, declaró que su experiencia con él tampoco había sido positiva. Dijo que había tenido actitudes inapropiadas, aunque sin entrar en detalles. Darín, esta vez, fue categórico. Negó las acusaciones, y afirmó que eran falsas. Me duele profundamente que se diga algo así, porque no refleja lo que ocurrió, explicó. Sin embargo, la polémica ya tenía vida propia. En la era de las redes sociales, las versiones se amplificaron, y las interpretaciones se multiplicaron. La figura intachable del actor comenzó a verse envuelta en una nube de sospechas. En cuestión de meses, pasó de ser el ejemplo de integridad a un nombre debatido. El tema trascendió su caso, y se convirtió en símbolo de un cambio cultural más amplio. Los nuevos límites del poder, la sensibilidad en los sets y el trato entre colegas en tiempos de revisión. Para muchos fue un punto de inflexión, para Darín un espejo implacable. En entrevistas posteriores, confesó que se sintió perdido. A veces me pregunto si fui torpe, si hablé de más, o si simplemente ya no encajo en este nuevo clima, dijo con voz cansada. Su franqueza, la misma que lo había llevado al éxito, parecía ahora volverse en su contra. Las críticas no provenían de enemigos políticos, sino de su propio entorno artístico. Y esa traición, silenciosa, pero devastadora, lo marcó más que cualquier disputa pública. Durante meses, se alejó de los medios. Canceló entrevistas, rechazó proyectos, y se refugió en su familia. En ese silencio, comenzó a hacer lo que mejor sabe. Observar. Analizó su pasado, revisó su conducta, buscó entender en qué momento la percepción sobre él cambió. Algunos amigos aseguraron que estaba roto, pero otros afirmaron que estaba aprendiendo, que detrás de esa aparente caída, había un hombre intentando reconstruirse. Porque para Ricardo Darín, más que limpiar su imagen, lo importante era entender, comprender por qué, después de tantos años de respeto y cariño, su nombre se había vuelto polémico. En la próxima parte conocerás cómo afrontó esa etapa de introspección, las lecciones que extrajo de la crisis, y cómo convirtió el dolor en una nueva forma de sabiduría. Porque, a veces, el perdón más difícil no es hacia los demás, sino hacia uno mismo. Después del huracán mediático, Ricardo Darín eligió el silencio. No porque no tuviera nada que decir, sino porque comprendió que, a veces, el ruido externo impide escuchar la propia voz. Esta quinta parte de su historia es la más íntima, la del hombre que, tras ser ídolo, polémico y símbolo, se enfrentó a sí mismo para intentar entender qué había pasado.
Durante meses se mantuvo alejado de los sets, de las entrevistas, del mundo que alguna vez lo había aplaudido. Se refugió en su hogar junto a Florencia Vaz, su compañera de vida. Su familia se convirtió en su escudo, su refugio y su espejo. En ese retiro, Darín comenzó un proceso de introspección profunda. Leía, escribía, caminaba en silencio, no buscaba justificar nada, sino comprenderlo. Hay cosas que no entiendo, dijo en una conversación privada. A veces me pregunto si fui torpe, si hablé de más, o si simplemente ya no encajo en este tiempo. En ese periodo, aprendió una verdad dura, que incluso las intenciones más puras pueden ser mal interpretadas, que la sinceridad sin empatía puede herir. Y que, aunque uno crea conocer sus límites, la mirada del otro siempre puede ver algo distinto. En una entrevista posterior, habló sin defensas. Yo vengo de otra época, donde muchas cosas no se cuestionaban, pero eso no me justifica. ¿Alguien se sintió herido por mí? Lo único que puedo hacer es pedir perdón. Esas palabras, simples pero honestas, marcaron un punto de inflexión. El público vio a un Darín diferente, más humano, más consciente. No el ídolo inalcanzable, sino el hombre que se permite dudar. En lugar de esconderse detrás de su fama, decidió hablar sin guión. Admitió que no estaba preparado para un mundo donde las reglas cambiaban tan rápido, donde cada gesto podía ser malinterpretado. Esa confesión fue su catarsis. Durante ese proceso, su esposa Florencia fue su gran aliada. Juntos comenzaron una reconstrucción emocional. Redescubrieron el valor de lo cotidiano, del silencio compartido, del apoyo sin condiciones. Los amigos de siempre se mantuvieron cerca, no para aconsejarlo, sino para acompañarlo. Y poco a poco, el actor comenzó a recuperar la calma. No la del hombre que se siente reivindicado, sino la del que acepta su humanidad. Ricardo también encontró consuelo en el arte, pero desde otro lugar. Empezó a ver cine como espectador, a observar a los nuevos talentos, a disfrutar del oficio, sin la presión del protagonista. Su visión del trabajo cambió. Entendió que el éxito no está en los premios ni en las cifras, sino en la capacidad de generar verdad en cada interpretación. Por eso, cuando volvió a actuar, su mirada era otra, más serena, más consciente, más sabia. Algunos colegas salieron en su defensa, no para negar los testimonios que lo habían afectado, sino para recordar otra faceta del actor. Su generosidad en los rodajes, su obsesión por el detalle, su respeto por el equipo técnico. Esa ola de apoyo no borró lo vivido, pero sí devolvió algo de equilibrio a la narrativa pública. El propio Darín se negó a usar estrategias de limpieza de imagen. No me interesa reconstruir una reputación, sino mantener la paz con mi conciencia, dijo. Esa frase se volvió su brújula. Comprendió que el verdadero perdón no depende del otro, sino de uno mismo. Que la dignidad no se mide por la ausencia de errores, sino por la manera de enfrentarlos. Y que en la madurez, el silencio puede ser más poderoso que cualquier discurso. El verdadero aplauso ya no viene del público, afirmó. Viene de poder mirarme al espejo sin mentirme. Así fue como transformó la tormenta en lección. No buscó revancha, ni desmentidas, ni titulares. Buscó equilibrio. Aceptó que algunas heridas no se cierran, solo se aprenden a cargar. Que no todo se resuelve, ni todo necesita resolución. Y que el paso del tiempo, aunque no borra, suaviza. En los últimos años, se le ha visto más tranquilo, casi en paz. No reniega del pasado, pero tampoco lo revive. A veces, en entrevistas, sonríe con melancolía cuando se le pregunta por las polémicas. No responde con evasivas ni con resentimiento, solo dice, de todo se aprende. Esa frase, simple pero cargada de verdad, resume la madurez de un hombre que atravesó el fuego, sin perder su esencia. En la próxima parte, descubriremos cómo, tras todas las tormentas, Darín logra encontrar una forma de redención silenciosa, no la del perdón público, sino la del perdón propio. Porque, al final, incluso los más grandes aprenden que la verdadera fuerza está en la vulnerabilidad. La última parte de esta historia no es un cierre, sino una reflexión. A los 68 años, Ricardo Darín sigue caminando con paso firme, pero con una mirada más serena. Ya no busca convencer a nadie. No necesita justificar su pasado ni reclamar comprensión. Lo que ahora persigue es algo mucho más profundo.
la paz. Después de tantos años de luces, cámaras y juicios públicos, Darín entendió que el verdadero éxito no está en ser admirado, sino en ser comprendido, aunque sea por unos pocos. Las polémicas que marcaron su vida no lo destruyeron, lo transformaron, lo convirtieron en un hombre más consciente de sus límites, de sus sombras y de su capacidad de resiliencia. Aprendió que el tiempo no borra las heridas, pero enseña a vivir con ellas. En varias entrevistas recientes, el actor ha hablado con una franqueza que antes no mostraba. Ya no quiero demostrar nada. Disfrutar lo que tengo, la gente que me acompaña, mi familia, mis amigos, dijo. Y en esas palabras se nota el cambio. El hombre que alguna vez fue el galán perfecto, el héroe del cine argentino, ahora se muestra sin máscaras, sin miedo al juicio ajeno. Con Florencia Vaz, su esposa, emprendió un proceso de reconstrucción emocional que lo alejó de la exposición innecesaria. Se reencontró con sus hijos, con el placer de lo simple, con el valor del anonimato. Redescubrió la lectura, la música y el cine desde el otro lado, el del espectador, que observa con gratitud lo que otros crean. En esa quietud halló su refugio. No todo fue dolor, de las crisis nacieron nuevas amistades, nuevos proyectos y una nueva forma de entender el arte. Algunos colegas que lo conocen desde hace décadas destacan que hoy es más generoso que nunca, más atento, más abierto a escuchar. Y quizás sea esa la verdadera victoria. Salir del caos siendo mejor, no más fuerte, sino más humano. En un momento de honestidad brutal, Darín confesó uno de sus mayores miedos. Que su nieto, cuando crezca, lea titulares antiguos y se pregunte si su abuelo fue injusto con alguien. Ojalá vea más allá de eso, dijo con la voz quebrada. Ojalá vea al hombre que intentó hacerlo bien, aunque a veces no lo logró. Esa confesión resume todo. La vulnerabilidad del que se sabe imperfecto, pero también la grandeza del que no huye de su historia. Hoy, Ricardo Darín sigue actuando, pero desde un lugar distinto. Ya no necesita demostrar su talento, porque su legado está escrito en cada personaje, en cada silencio y en cada mirada. Las películas pasan, los premios se olvidan, pero las lecciones quedan, y su mayor lección fue comprender que nadie, por más admirado que sea, está exento de equivocarse. A menudo, cuando le preguntan si ha perdonado a quienes lo criticaron o lo señalaron, responde con calma. No sé si se trata de perdonar, se trata de entender. Porque, en el fondo, más que rencor, lo que queda es aprendizaje. Y quizás ahí reside su verdadera fortaleza, en no cargar con odio, sino con conciencia. Las 5 personas a las que nunca perdonará, no tienen nombre en su lista. Son símbolos, de etapas, de errores, de verdades mal dichas y heridas abiertas. No hay venganza, ni rencor, ni victimismo, solo aceptación. Porque, como él mismo dijo una vez, hay cosas que uno simplemente aprende a cargar porque no todo se resuelve y no todo necesita resolución. Esa es, tal vez, la enseñanza final de Ricardo Darín. Que incluso las leyendas tienen cicatrices, que el perdón no siempre es olvidar, sino vivir en paz con lo que no se puede cambiar. Al final del camino, lo que realmente importa no es la perfección, sino la humanidad que se esconde detrás del mito. Porque, al final del día, incluso los ídolos tienen su lista de personas que nunca podrán perdonar.